Bien, mis amados hermanos en Cristo, la reflexión bíblica de hoy le he puesto por título El privilegio de la salvación. ¿Cómo le he llamado? Bien, el privilegio de la salvación. Para comenzar, piense qué es para usted privilegio y busquemos ejemplos cotidianos. Normalmente un privilegio es algo que uno dice que pocas personas suelen tener. A veces lo relacionamos con cosas de lujo, de dinero. Por ejemplo, muchas personas pueden decir hoy que tener un empleo es un privilegio, podrán decir algunos, porque en un mundo tan complicado y tan convulsionado política y económicamente, con los niveles de desempleo y de otro montón de problemas sociales, alguien que tiene un trabajo, un empleo, ¿qué va a decir? Yo soy un ¿qué? Un privilegiado, ¿cierto? Porque tengo un empleo. Y ni más faltaba que se dijera que no, por supuesto. Y es un regalo que hay que agradecerlo a Dios, obviamente. Porque Dios quiere que con el sudor de nuestra frente consigamos el pan, ¿cierto? Así lo dice la palabra. O sea que si usted tiene un empleo, dele gracias a Dios y dígale, Señor, yo soy un privilegiado porque usted me ha dado un empleo. Bien, también hay personas que podrían decir que poder ir a un buen colegio a estudiar, un colegio dígase privado o así sea público, es un privilegio. Poder ir a una buena universidad, dirán algunos, es un privilegio. ¿Por qué? Porque no todas las personas en un país como Colombia tienen la oportunidad de ir a la universidad. Si entran 10.000 estudiantes a una universidad como la de Antioquia, se presentaron 50.000, entonces se quedaron 40.000 por fuera. Usted hace ahí más o menos los cálculos y le da que es un porcentaje muy alto y que se queda por fuera, ¿no? Entonces, quienes pasan dirán, ¿soy un qué? Privilegiado, pasé a la Universidad de Antioquia, bueno, la Nacional. Y asimismo, sígalo mirando para el que estudie en el SENA, en cualquier otra universidad que tenga aquí cerca de nosotros en Medellín. Y por supuesto, si tiene esa oportunidad, dele gracias a Dios también. Dígale, Señor, gracias, porque soy de los poquitos, de los privilegiados que tengo la oportunidad de ir a una universidad. También podríamos decir hoy, y con sobradas razones, que somos unos privilegiados quienes todavía tenemos agua para bañarnos, agua para cocinar, agua para que tomen los animalitos. Si usted mira en los informes de noticias del último mes, en algunas partes de Colombia, en particular en la costa Caribe, la Guajira, se han muerto muchos animales porque no hay agua. Apenas ahorita hace como 3 o 4 días les volvió a caer un aguacero. Creo que llevaban más de un año sin que cayera un aguacero. No había agua por ningún lado. Muchas vacas se murieron, muchas cabras, muchos chivos, caballos, burros. Entonces imagínense, comparándose uno con lo que a ellos les ha pasado, ¿qué podríamos decir? Somos unos ¿qué? Privilegiados, porque aquí todavía cae agüita, así saca 8 días un aguacero pequeño, tenemos quebradas todavía grandecitas. Entonces, si usted vive en una región donde todavía hay agua, yo creo que hay que decirle a Dios, gracias Señor, somos unos ¿qué? Privilegiados. Y asimismo usted podría seguir mirando por cuántas razones usted es un privilegiado. Yo no podría enumerarlas, porque no estoy en el lugar suyo, pero usted sí podría enumerarlas, no sé. Tiene un papá, una mamá que están vivos, que están con usted, que le ayudan, tiene hermanos, tiene una familia, tiene un lugar donde ir a dormir ahorita cuando terminemos el servicio. Hay gente que no tienen dónde dormir, duermen bajo los puentes, deambulan por las calles. Pero usted no está dentro de eso, o sea que usted es un ¿qué? Un privilegiado. Muy bien. Pero déjeme decirle que aún todas esas cosas que le acabo de mencionar, ir a un buen colegio, a una buena universidad, tener un buen empleo, aún tener agua, algún día esas cosas se van a acabar. Que la Biblia misma dice que algún día todas estas cosas que vemos van a ser destruidas por medio de fuego, dice la palabra de Dios. Nada de esto va a quedar, ¿sí? Ni las sillas donde usted está sentado hoy, eso no va a quedar.
este salón tampoco va a quedar. Todo esto va a ser vuelto cenizas, en palabras del mismo apóstol Pedro. Pero sabe que hay una cosa que sí queda y sí permanece para usted y para mí, y es la salvación. No hay nada que pueda permanecer, excepto la salvación. Lo demás todo, dice la palabra de Dios, que se desvanece. Todo, absolutamente. Pero en cambio usted sí va a permanecer para la vida eterna. Ya sea que usted haya aceptado a Cristo, entonces se gozará del privilegio de la salvación. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, no va a gozarse del privilegio de la salvación. Y por el contrario, dice la palabra de Dios, será apartado al lago que arde con fuego y con azufre, dice la palabra de Dios. Así que si usted siente que hoy es uno de esos que se puede gozar porque tiene el privilegio de la salvación, denle un aplauso al Señor Jesucristo por ello. Bien, ahora quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Quiero que se ubiquen en el Evangelio según San Lucas. Y vamos al capítulo número 10 y vamos a hacer nuestra lectura corta desde el versículo número 17 y hasta el 20. O sea, 4 versículos vamos a leer para centrar nuestra reflexión de hoy. ¿El privilegio de qué? De la salvación. Siéntalo. La salvación es un privilegio, lo vamos a ver desde la palabra de Dios. Usted puede darle gracias a Dios por todas las demás cosas que tiene. Dele gracias a Dios por eso, siempre. Dele la gloria a Dios. Pero no se olvide que un día estas cosas ya no serán. Lucas 10, versículo 17. No se olvide que esas cosas que le estoy diciendo, todas las que mencioné ahorita y las que no pude mencionar, un día ya no van a estar, todas desaparecerán, eso no va a estar. Pero la salvación, ahí está. Igualmente la condenación para quien no haya querido aceptar el plan de salvación. Dice la palabra del Señor, allí en el versículo número 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vean ustedes el 18, ¿qué dice? He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Lean el 20. Vamos a repetir juntos el 20. Dice la palabra del Señor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, y a su nombre, y a su pueblo. Bien, mis amados de Dios, hice énfasis en el último versículo, en el 20, porque es el que contiene la parte central que más me interesa hoy profundizar en la reflexión. Muchas personas hoy buscan a Dios. Oiga bien, muchas personas hoy en el mundo buscan a Dios. Se quieren acercar a Dios. Pero posiblemente las razones que los motivan a acercarse a Dios no son las razones adecuadas. Oiga bien lo que estoy diciendo. ¿Buscar a Dios es bueno o es malo? Claro que es bueno. Buscar a Dios, acercarse a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué motivos tiene una persona para buscar a Dios, para acercarse? Ahí usted puede plantearse la pregunta en primera persona, pensar en usted mismo. ¿Yo por qué me acerqué a Dios? ¿Para qué me acerqué a Dios? ¿Qué busqué yo el día que me acerqué a Dios? Y eso es lo primero que usted va a reflexionar. Dios es el punto de llegada, Dios es la meta, sí, claro, pero ¿cuáles son los motivos
que yo he tenido para buscar a Dios. O sea que una persona puede llegar al lugar correcto, pero con razones equivocadas. ¿Cuántas personas no han llegado buscando a Dios, pero han llegado con una motivación que no es la que corresponde a la Biblia, a la palabra de Dios? Entonces podremos decir lo siguiente, que hay muchas razones para que una persona se acerque a Dios. Aquí yo menciono algunas, por ejemplo, y no son malas, sanidad del alma. ¿Cuántas veces muchas personas han llegado a buscar a Dios sencillamente porque tienen problemas emocionales grandes, muy fuertes? Quizá porque se les está desbaratando el matrimonio, porque se le fue la novia, porque se le fue el novio, porque está buscando novia, porque está buscando novio. Bueno, hay un montón de razones que son asociadas con la vida emocional, con los sentimientos, la sanidad del alma. Y claro, Dios en ningún momento va a desechar a una persona que llega bajo esa necesidad. ¿Qué otras razones hay? Hay personas que necesitan sanidad en su cuerpo, enfermedades que hay en el cuerpo y necesitan ser sanadas. ¿Cuántas enfermedades? Demasiadas. La Biblia misma nos relata cómo había personas que tenían ceguera, no podían ver. Había otros que el problema que tenían era que no podían caminar. Había otros que la enfermedad que tenían era la lepra. Y así, si usted hace un recorrido por el Nuevo Testamento, por los Evangelios en particular, se encuentran muchas personas con enfermedades en su cuerpo, que buscaban la sanidad de parte del Señor Jesucristo. Y recibieron sanidad, que es lo más importante. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora bien, hay otras razones que mueven a muchas personas a buscar a Dios, pero estas definitivamente poco o nada tienen que ver con la palabra. Hay personas que se acercan a Dios porque tienen problemas económicos, problemas de desempleo, tienen deudas con los bancos, con las cooperativas, con el gota a gota, que se llama eso, creo. Tienen deudas por todos lados, problemas económicos. Así que estas personas están buscando a Dios para que les resuelva un problema económico. Están buscando a Dios para que les apague un incendio. O sea, que están viendo a Dios como un bombero. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Hay quienes buscan a Dios porque quieren poder. Oiga bien, hay quienes buscan a Dios porque quieren poder. ¿Recuerdan el caso que nos menciona el libro de Hechos de los Apóstoles de Simón el Mago? ¿Sí? La palabra de Dios dice que él se acercó a los apóstoles y estaba caminando con ellos ya algunos días y dice que él les pidió a los apóstoles si era posible que le vendieran ese poder que ellos tenían cuando sanaban enfermos, ¿sí? Que él quería tener ese poder. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo porque piensas que el don de Dios se puede, ¿qué? Comprar. Quería poder. ¿Y para qué quería el poder? Seguramente para venderlo, para vender milagros, para poner a la gente a pactar como hacen algunos. Venga y pacte, deposite en la cuenta y Dios le va a hacer el milagro. O sea que las personas que existen hoy vendiendo milagros por televisión, por la radio y llevando a la gente a pactar para un milagro, no son tan nuevos entonces, porque ya Simón el Mago como que estaba queriendo hacer ese tipo de cosas. ¿Y cuántos desde ese tiempo no lo harían? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Denle un aplauso al que vive y reina. Bien, ahora miremos a la luz de la palabra. Dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios
se nos sujetan en tu nombre. Entonces, mire, muchas cosas ocurren cuando el nombre de Jesús es invocado con fe. Dice ahí que los 70 llegaron gozosos y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que habían sucedido ya cosas maravillosas. Y la cosa más grande que ellos pudieron ver fue que los demonios, ¿qué? Se les sujetaban ante el nombre de Jesús. Déjeme decirle que cuando usted pronuncia el nombre de Jesús y lo hace con fe, muchas cosas suceden. La Biblia dice que ante el nombre de Jesús un día se van a doblar, ¿qué? Las rodillas, todas las rodillas. Dice, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Mire qué especial. En el cielo, los ángeles doblarán sus rodillas. Los 24 ancianos doblarán sus rodillas. En la tierra, ¿quiénes doblarán sus rodillas? Las naciones, cuando Jesús venga a hacer el juicio, se arrodillarán para pedir misericordia. La verdad, pero no sé si en ese tiempo haya misericordia, pero se arrodillarán. Y dice que los que están debajo de la tierra, ¿y sabe quiénes están debajo de la tierra? Los que ya murieron. Esos son los que están debajo de la tierra. Los que ya murieron y están en el infierno. O sea que toda rodilla se doblará delante del nombre del Señor Jesús. Cuando usted invoca el nombre del Señor Jesús con fe, muchas cosas y grandes cosas van a suceder. Aún lo más grande que vieron los apóstoles, los 70, que eran más bien discípulos en ese momento, ¿qué fue lo más grande que vieron? Los demonios se nos sujetan. ¿Usted se imagina la alegría con que llegaron? Porque eso es una demostración de poder. ¿Cómo usted poder sentir, palpar que a través de una oración suya, en el nombre de Jesús, se sanen enfermos, un paralítico pueda caminar, y que aún los demonios se manifiesten ante una oración que usted hace? Eso lo debe llenar a uno seguramente de mucho gozo, de mucha alegría. O también hasta lo puede llenar de orgullo, si el corazón no está preparado para entender que eso es un regalo de Dios, que Él nos ha delegado autoridad en el nombre de Jesús. Y mire, se la ha delegado a cada uno de ustedes, si han creído en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es muy clara, dice que a los que creen en mi nombre harán señales, ¿sí o no? Dice que expulsarán demonios, que impondrán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán, que aun si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces mire que la promesa no es solamente para el que predica, para el líder, es para usted, si lo ha creído. Porque estos 70, déjeme decirle, no eran todavía los apóstoles, ellos eran discípulos, como usted es un discípulo de Jesús, igual que yo lo soy. Y ellos iban con la autoridad del Señor Jesús, predicando en el nombre del Señor Jesús y ordenándole en el nombre del Señor Jesús a los espíritus inmundos que se manifestaran y que salieran, y así sucedía. Y a su nombre, y a su nombre. Vamos al versículo 19, dice la palabra del Señor: He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Quiero decirle, mire, la cobertura de Dios nos delega poder sobre toda fuerza del mal. Dice, la cobertura de Dios nos delega poder sobre toda fuerza del mal. Y dice que nada nos puede dañar. Y yo pregunto, ¿no es esto un privilegio? ¿No es un privilegio que usted y yo contemos con la cobertura, con el respaldo de Dios, cuando tenemos que ir a enfrentarnos a las fuerzas del mal? Dice que nos ha dado poder sobre toda fuerza del mal. Analice eso. No dice que nos ha dado fuerza sobre algunas de las fuerzas del mal, o que nos dio potestad sobre algunas fuerzas del mal. Dice, ¿sobre qué? Sobre todas las fuerzas del mal.
Y si usted se apropia de esa palabra, usted va a sentir la cobertura de Dios sobre usted. Y dice que nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabe usted de qué serpientes y escorpiones está hablando la palabra de Dios ahí? No está hablando de las serpientes esas que van por el piso, de los escorpiones que levantan la cola y tienen 14 nudos. Perdón, 8 nudos, 14 no, son de 8. No es de esos escorpiones y serpientes. La palabra de Dios nos está hablando espiritualmente. Habla de serpientes y escorpiones espirituales, criaturas demoníacas, como está escrito en Efesios. Es contra ellos que la palabra de Dios nos da autoridad y nos da poder. Y yo digo, esto es un privilegio, porque la gente que no conoce a Jesucristo, la gente que no conoce a Dios, no tiene este privilegio de poder enfrentar todos los días una batalla contra un enemigo, que según la palabra de Dios, nosotros lo podemos vencer, lo tenemos vencido, porque dice que tenemos potestad para hollar, para aplastar. Así que no es concebible que un cristiano la pase a toda hora cabeza agachado, decaído, en derrota. Salvo que sea un plan de Dios, que la persona esté pasando por un desierto. Pero los desiertos son transitorios. Y cuando uno está pasando por un desierto, que todo cristiano lo tiene que pasar, si de verdad es un desierto preparado y puesto por Dios para usted, usted no va a perder en ningún momento su paz, su tranquilidad y su gozo. Y usted lo va a reflejar en su rostro. Y le van a preguntar, hermano, ¿cómo está? Bendecido, gracias a Dios. A pesar de que en su casa no tenía con qué desayunar y llegó en ayuno obligado al culto dominical. Pero usted con rostro amable y sonriente va a decir bendecido y en victoria, gracias a Dios. Porque usted sabe que es el plan de Dios sobre usted. Amén. O llegando al culto bajo un aguacero como el que está cayendo y los zapatos suyos encharcando por debajo porque tienen un huequito. Le preguntan, hermano, ¿cómo está? Bendecido, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque entiende que su dificultad, su problema, es un propósito de Dios para que usted se levante. Por lo demás, no se concibe que un cristiano ande en derrota, con rostro de amargura, con rostro de tristeza, cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. Así, mi amado hermano, que si usted se apropia de la palabra, no deberá permitir que nada le dañe el gozo, que nada le dañe la paz, y a su nombre, y a su pueblo. Ahora vamos al versículo 20, donde quiero extenderme más y profundizar. Dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres ya están inscritos en los cielos. Aleluya, su nombre. Denle un aplauso al Señor porque su nombre está inscrito en el reino de los cielos. Bien, aquí me voy a concentrar en el mensaje céntrico, privilegio de la salvación. Mire, hay muchas cosas de las cuales nos podemos sentir gozosos, alegres, si se quiere orgullosos en el Señor. Mire que decíamos que tenemos la potestad delegada en el nombre del Señor Jesús para hacer la guerra espiritual contra esos enemigos que quieran hacernos daño. Pero hay un privilegio más grande y hay un gozo más grande que el mismo gozo de sentir que uno puede en el nombre de Jesús expulsar demonios, que uno puede en el nombre de Jesús orar para que un enfermo sea sanado. Y es lo que está aquí en el versículo 20. El Señor Jesús dice, no se alegren tanto en extremo por el hecho de que los demonios se les sujetan. Podríamos decir también, no se alegren tanto por el hecho de que al orar en el nombre de Jesús los enfermos se sanan. Decía, y dice, si de algo ustedes se deben de alegrar, de enorgullecer sanamente, ¿es por qué? Por saber que sus nombres
ya han sido inscritos ¿dónde? En el libro de la vida, en los cielos. Mire, nuestra mayor gloria no puede ser por ostentar y usar el poder de Dios para enfrentar demonios. Nuestra mayor gloria es haber sido salvados del infierno, porque es un regalo que pocos alcanzan. Y a su nombre. Dice la palabra del Señor que un joven se acercó al Señor Jesucristo y le hizo la pregunta: Señor, son pocos los que se salvan. ¿Sabe por qué él hizo esa pregunta? Porque él en el fondo de su corazón sabía la respuesta. Y la respuesta fue lo que él le preguntó: son pocos los que se salvan. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. No. Dice la palabra de Dios que Dios no retrasa su promesa, como muchos lo creen, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios nunca fue excluyente, ni lo ha sido ni lo será. Es el hombre el que se excluye por su rebeldía, por no recibir el regalo de Dios. Entonces, mire, la salvación es un privilegio de pocos. Recuerde lo que les decía ahora: privilegios, tener empleo, tener familia, haber ido a la universidad, los que van a la universidad. Pero ¿sabe qué? El privilegio más grande para usted es tener la salvación. Porque algún día usted se va a tener que ir de este planeta y yo me voy a tener que ir también. Está escrito para todos los hombres que morimos ¿cuántas veces? Una vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. Después de esto viene el juicio. Entonces, ¿qué más da si mi papá se muere, si mi mamá se muere? Se tenían que morir. Si mi hijo se muere, se tenía que morir. Viviendo o muriendo él, yo algún día me tengo que ir a darle cuentas a Dios. Este es el mensaje esencial que Jesús quiere dejar. O sea, no se aferre ni siquiera a su ministerio. Aférrese únicamente a saber que usted es salvo en Cristo Jesús. Porque aún el ministerio suyo un día no lo va a necesitar para nada. La palabra de Dios dice que solo permanece la fe, la esperanza y el amor. Y dice que la fe y la esperanza un día ya no quedarán. ¿Y solo queda qué? El amor. Que un día no vamos a necesitar hablar en lenguas. Que un día no vamos a necesitar profetizar. Que un día no vamos a necesitar expulsar demonios, ni sanar enfermos. ¿Por qué? Porque en ese día en la presencia de Dios ya eso no se necesita. Pero ¿quiénes alcanzarán la presencia de Dios? Los privilegiados, los que hacen parte de este grupo de honor, que se llaman pueblo de Dios, santo pueblo de Dios. Así, mi amado hermano, que si usted entregó su vida a Cristo, si usted se arrepintió de sus pecados, si usted cree y siente que es salvo por la fe en Cristo Jesús, dele un aplauso al Señor, porque ese es un privilegio que pocos tienen. Mire, cuando uno entra a la universidad y uno le dicen, es que vea, se presentaron 50.000, pasaron 10.000, y uno dice, uy, mejor dicho, qué privilegio. No, gracias Dios mío. Cuando uno medio cree en Dios, el que no cree, no sé a quién le dará gracias, pero igual se siente alegre, gozoso y dichoso, porque hace parte de un grupo selecto. Es más, cuando uno está en esos primeros días de estudiante en la universidad, un primíparo, no hay trapito con qué cogerlo a uno, por el orgullo y la vanagloria. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de verlo. La arrogancia intelectual, el orgullo intelectual se apodera de uno. ¿Por qué? Porque uno es de un grupo selecto, privilegiado, que ya uno comienza a caminar como intelectual, se comienza a peinar como intelectual, se comienza a vestir como intelectual. Hermanos, con mayor razón, si somos privilegiados por el mayor privilegio que pueda existir en el mundo y en el universo, que es ser salvos, ¿cómo no caminar como debe caminar un salvo? ¿Y cómo debe caminar un salvo? En santidad. ¿Y cómo no vestirnos como debe vestirse alguien que es salvo? ¿Y cómo se debe vestir el que es salvo? Vestirse de santidad. ¿Y cómo debe hablar la persona que está haciendo parte del pequeño grupo de los privilegios que ha salvado Cristo? ¿Cómo deberá hablar?
glorificando a Dios con sus palabras, testificando del amor de Dios. Así debe caminar el que ha sido salvado. Mire, es posible que usted expulse demonios en el nombre de Jesús. Es posible que usted sane enfermos en el nombre de Jesús. Es posible que usted profetice en el nombre de Jesús. Y sin embargo, puede ser también posible que usted no sea salvo. Y usted se preguntará, Elkin, ¿eso de verdad puede pasar? Eso sí es bíblico, no será algo de su carne. Y yo le digo, la palabra de Dios lo dice, en uno de los evangelios, el Señor Jesucristo dice, que un día irán muchos a su presencia diciendo, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos a enfermos. Y dice la palabra del Señor, que ¿qué les va a responder nuestro Señor Jesucristo? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Él no dijo, ustedes no expulsaron demonios, esa no es la discusión. Es seguro que los expulsaron, porque recuerde que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder, dice la palabra de Dios, que es el nombre que está por encima de todo nombre. Lo dijimos ahorita. Y ante ese nombre se doblarán todas las rodillas. Y está escrito que tenemos la potestad para hollar serpientes y escorpiones espirituales. ¿En el nombre de quién? De Jesús. No es una mentira. En el gran día del juicio, muchos van a decir, yo expulsé demonios en tu nombre. Pero eso es lógico, el nombre de Jesús tiene poder. Basta con que usted anuncie y pronuncie el nombre de Jesús y hay gente que lo empieza a mirar feo. Hay gente que le tira la puerta. A mí me cuentan que mi amada esposa, cuando la iban a evangelizar el primer día, no quería que los evangélicos fueran a la casa, les quería tirar la puerta. Claro, cuando uno predica el nombre de Jesús, inmediatamente todo se alborota, todo se mueve, porque ese nombre tiene poder. El solo nombre de Jesús tiene poder. Sea que usted lo diga gritando, hablando suavecito, no depende de cuánto grite usted. Usted puede gritar mucho y de pronto eso deja sordos los demonios, pero eso no los expulsa. Es el nombre de Jesús el que tiene el poder. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. Y que no pase, como decía el apóstol Pablo, que a veces se inquietaba y él decía, no sea que yo algún día no alcance la salvación y yo les prediqué a todos ustedes y ustedes sí la alcancen, dando a entender eso. ¿Y cuántas personas hoy no vivirán eso en el mundo? Expulsarán demonios, sanarán enfermos, profetizarán, hablarán lenguas y aún sin ser salvos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora bien, la contraparte. Es posible que usted no expulse demonios. Es posible que usted no sane enfermos en el nombre de Jesús, ni profetice, ni ore en lenguas. Sin embargo, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Es la otra posibilidad. Yo prefiero estar en este segundo grupo. No importa que yo no orara en lenguas. No importa que yo no profetizara. No importa que yo no tenga visiones ni revelaciones de Dios en sueños. No importa que yo no expulse demonios, pero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Quién vive? ¡Cristo! Y me acuerdo en este momento de una frase muy bonita que me regaló hace años la señora que comenzó a evangelizarme hace muchos años, que empezó a enseñarme Biblia, y me enseñó una frase muy bonita que dice, es mejor sentirse amado que creerse fuerte. Vuelvo y se la repito. Es mejor sentirse amado que creerse fuerte. Nuestra mayor necesidad es ser amados y no el ejercer poder. ¿Y sabe una cosa? Si Dios nos trajo la salvación, si nos dio la salvación, nos la dio porque la necesitábamos. Y solo puede recibir la salvación todo aquel que reconoce que necesita ser amado por Dios. Si usted no es capaz de reconocer que necesita ser amado por Dios, usted no está preparado para recibir la salvación. Si usted es de los que el orgullo se le sube a la cabeza, porque predica, porque expulsa demonios,
porque sana a los enfermos en el nombre de Jesús, si es de los que se le sube eso a la cabeza, créame, que no está preparado para recibir el amor de Dios. Porque el amor de Dios se recibe cuando uno con humildad reconoce la necesidad que uno necesita ser amado. Quizá Jesús, el Señor Jesús, les dijo, no se alegren tanto porque están expulsando demonios. Eso es normal que pase. Eso es la regla normal. Lo anormal es que eso no pasara. Que si usted va y ora en el nombre de Jesús no pase nada, eso sería una normalidad. Pero que pasen cosas en el nombre de Jesús es normal, no se asuste por eso. Asómbrese y asústese y maravíllese todos los días de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque se inscribió con sangre y no con cualquier sangre. No es por su predicación, no es por los demonios que usted expulsa, es por misericordia, por gracia y por amor de Dios que el nombre suyo quedó inscrito en el libro de la vida y el nombre mío. ¿Quién vive? Y a su nombre, denle un aplauso al que vive y reina. Solo puede ser salvado quien acepta ser amado por Dios. Yo creo que Jesús les puso ahí un muro. No es malo que vayan a expulsar demonios, hay que hacerlo. Es un mandato del Señor Jesús. Pero lo que no quería era que se les subiera el orgullo y los humos a la cabeza. Por eso les dijo, no se les olvide nunca, que lo más importante es que ya están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo verdaderamente importante. Solo puede ser salvado quien acepta ser amado por Dios. Y recuerdo las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo al apóstol Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Amados de Dios, es así de sencillo. Uno puede ser muy buen predicador, según la perspectiva de los hombres. Uno puede ser un gran profeta, puede ser un gran evangelista y misionero. ¿Y usted cree que esas obras y esas cosas delante de Dios cuentan? Eso no cuenta delante de Dios. La salvación es un regalo gratuito que nos fue dada por la sangre de Jesús. Por tanto, no tiene sentido cuando uno anda enorgulleciéndose en su ministerio, por el hecho de que Dios lo está usando, Dios está haciendo. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo lo que quería y lo que quiere es que cuando más usados seamos por Dios, más inclinemos nuestra cabeza delante de Él y delante de nuestros hermanos. Eso es lo que Dios quiere verdaderamente, que mientras más arriba nos ponga y más nos use en el ministerio, y gloria a Dios, más nos rebajemos, más nos humillemos y nos acordemos lo que dice Filipenses 2:8, que el Señor Jesucristo, ¿qué? Se humilló a sí mismo, se rebajó, tomó estatura de hombre, y no solo eso, sino que aceptó una muerte, y una muerte vergonzosa y humillante, una muerte de cruz. Así que aquel que quiera ser el primero, que sea ¿qué? El postrero, el último entre ustedes. Y eso no nos gusta. Nos gusta ser los primeros. Nos gusta que nos vean, que nos reconozcan, que nos aplaudan. La iglesia del Señor Jesucristo hoy, en todo el mundo, se ha dejado contaminar por espíritu de competencia, por espíritu de rivalidad. La gente compite por tener el mejor ministerio. Eso no es de hoy, desde el tiempo de Pablo. La gente competía por los ministerios donde más lo ven a uno. La gente toda quisiera subirse a predicar para que lo vean. Y Pablo decía, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Pablo no lo veía como lo ve mucha gente, donde uno se muestra, donde todos lo ven, donde a uno le dan el reconocimiento. Pablo nunca lo vio así, pero sabía que en la iglesia había personas que se habían dejado contaminar por ese sentimiento y que estaban en plan de competir, a ver quién ora más en lenguas. Y por eso tuvo que hablar sobre cómo debe ser usado el don de lenguas, que todo se haga con orden, que si alguien está orando en lenguas, bueno, que haya alguien que las pueda interpretar para que la iglesia sea edificada. Si no hay quien interprete, entonces vaya y ore en lenguas debajo de la cama en su casa donde nadie lo oiga, y adore usted a Dios solo allá. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en espíritu de competencia, orando en lenguas para que los otros vean que sí soy espiritual, o empiezo a temblar para que vean que sí tengo el Espíritu Santo. Y dice la palabra en Filipenses 2:3, nada hagan
por contienda, nada hagan por vanagloria, por competencia. Antes, al contrario, con humildad, considerando al otro como ¿qué? Como superior a uno mismo. Entonces, mis amados hermanos, detrás de ese versículo 20, el Señor Jesucristo sabía lo que se estaba escondiendo. No que sea malo que usted vaya a cumplir con esa tarea que tenemos asignada, de orar en el nombre de Jesús para que se muevan las tinieblas, para que salgan demonios, para que enfermos sean sanados. Pero que nuestro corazón no se enorgullezca, olvidando que el mayor regalo que hemos recibido de Dios no es el poder para expulsar demonios. El mayor regalo que hemos recibido de Dios es el privilegio de la salvación, que nada ni nadie le puede arrebatar a usted si la recibió y la atesoró como debe ser. Para concluir, quiero decirle, mi hermano, antes de levantar la cabeza con orgullo, porque expulsamos demonios, es necesario bajar la cabeza recordando de dónde hemos sido sacados. Se la repito. Antes de levantar la cabeza con orgullo, porque expulsamos demonios, porque sanamos enfermos, es necesario bajar la cabeza, recordando de dónde Dios nos ha sacado.